firma o timbre le dan respaldo a determinadas decisiones que toman los individuos. Por eso es que es muy importante regular, además, entre otras cosas, porque no son tantos y de alguna manera ejercen una suerte de monopolio territorial. Uno podría ir más lejos, pero por lo general lo que hace es ir al notario que queda más cerca de donde está. Es en ese contexto, y a propósito de la discusión sobre una ley de notarios, es que se produjo una situación bastante extraña en la Comisión de Constitución, que nos da la oportunidad de discutir el tema más de fondo. Una de sus integrantes es la representante del Partido Comunista por la región metropolitana, Claudia Pascual, a quien saludamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días, gracias como siempre por poder conversar. Muchas gracias, Patricio, buen día. Sí, lo mismo decimos nosotros. Senadora, partamos por explicar esto. Los notarios, así como funcionan en Chile, no son algo muy habitual, ¿no? A ver si nos puede dar un marco más general antes de entrar a algunas cuestiones específicas. Bueno, efectivamente hay, no sé en la legislación comparada si todos los países funcionan tal cual como nosotros, pero lo que efectivamente motivó al proyecto de ley que lleva ya casi 7 años tramitándose y que motivó al que el actual gobierno, el gobierno del presidente Boric, y generara incluso indicaciones sustitutivas, es la actualización de todo el sistema registral notarial de conservadores y archiveros, y por lo tanto poder permitir algunas modernizaciones, poder cambiar el sistema de nombramiento, introducir cambios, digamos, en esos ámbitos, y también promover, digamos, una mayor flexibilidad, precisamente a propósito de lo que tú estabas comentando. A veces las urbes tienen más alternativas de notarios, pero hay otras comunas que son más apartadas o más rurales en donde no hay más de un notario, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva también poder ir buscando la fórmula de ir haciendo más accesible, digamos, ¿no?, el acceso, digamos, a estos ministros de fe, como tú dices, junto con otro tipo de legislaciones que se han estado tramitando en paralelo, como es, por ejemplo, la gran cantidad de trámites que se desnotarizan, ¿no?, que ya no son necesarios ir a un notario. Claro, y que ese es un tema bien de fondo, ¿ah? ¿Por qué uno tiene que ir al notario? Ahí yo le pregunto, senadora, como integrante de la Comisión de Constitución, es bueno ir al fondo de eso, porque funcionamos como culturalmente como una inercia, ¿eh? Es como, ya, firmémoslo ante notario, está bien, pero no todo tendría que ir al notario, ¿no? ¿Cómo ve eso? Bueno, esos son temas que se tramitaron con anterioridad. Yo quiero partir explicando además, Patricio, que yo soy parte de la comisión recién desde abril, digamos, sí, ¿no? Y por lo tanto no tengo todo el registro de las discusiones anteriores, al dedillo, digamos, como desde que llegué ahora. Y efectivamente lo que entiendo yo que se entregó como argumentos para al menos la parte que tiene que ver con la desnotarización de gran cantidad de trámites, es que efectivamente hay trámites que no necesitan un ministro de fe, por así decirlo. Mira, vamos a firmar contrato de arriendo, las partes aquí llegan por sus propias voluntades, firman ante este ministro de fe, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente, no sé, declaraciones juradas, como para hacer el trámite del retiro, no sé, hasta de un papel en una universidad te pedían un notario, sí, y no necesariamente eso se necesita. Entonces, por eso digo, yo creo que hay cosas en las cuales puede ameritar mayor formalidad, ¿no? Y por eso es que vamos a seguir con el sistema, pero hay otras en las cuales instituciones que no necesariamente de por sí tenían que exigirlo, exigían una serie de trámites en las notarías. No sé si me explico. Sí. Entonces, desde ese punto de vista hay que llegar a esa compensación. Ahora, lo que se produjo y lo que ha sido polémica en toda esta semana tiene que ver con otro aspecto más específico todavía, que tiene que ver con las inhabilidades familiares. Sí, vamos a eso. Hubo una presentación hecha por el senador Francisco Buenchumilla de que dentro de las inhabilidades no estuviera el ser pariente de parlamentario, ¿no? Y ahí, senadora, dos cosas. Primero, voy a hablar por mí, no por usted. Si un senador en ejercicio tiene una esposa notaria y propone
que no hay inhabilidad entre ser notario y tener parentela con parlamentario, para mí es muy obvio que hay un conflicto de interés, ¿no? Le quiero preguntar si lo ve de la misma manera, pero luego yendo al segundo tema, ¿por qué es importante que no existan estas parentelas o estos parentescos, y qué decir sobre el sentido más profundo de estas inhabilidades? A ver, yo creo que lo primero es que hay que explicar en qué contexto surge la indicación del Ejecutivo. Actualmente los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros se hacen a partir de ternas o quinas, digamos que ternas, si no me equivoco, preparan las Cortes de Apelaciones, ¿no? Y quien resuelve es el presidente o la presidenta de la República. Desde ese punto de vista, yo quiero decir que muchos de los nombramientos de consejeros en distintas instituciones en nuestro país, el Senado también es un ratificador de ciertos nombramientos, o un aceptador o no aceptador de nombramientos. Entonces, se ha producido también, desde ese punto de vista, muchas situaciones en las cuales uno dice, oye, pero aquí no podemos todos estar como juez y parte, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la indicación del Ejecutivo planteaba un cambio en el sistema de nombramiento a partir de que ahora los notarios vayan también al sistema de ADP, de alta dirección pública, ¿no? Y termina, por cierto, de nombrar y designar el presidente o la presidenta de la República. En ese contexto entiendo yo que el senador dice, oye, pero si esto ya hay un cambio, ¿qué sentido tiene entonces sacar la inhabilidad de alguien que ya no va a estar involucrado en el nombramiento? Dicho esto, lo explico porque esa es la situación. Ahora, dicho esto, a mí me parece que en general nosotros deberíamos hacer un debate mucho más profundo sobre establecer más inhabilidades. Yo creo que es muy distinto que tú dijeras, mira, el pariente o la pariente que ocupa el cargo es anterior a quien fue electo parlamentario. Yo creo que tendría que existir alguna situación en la cual tú ahí pudieras decir, oye, ¿qué pesa primero? Pues si hay alguien que por carrera lleva mucho tiempo antes. ¿Me explico? Se explica muy bien porque se explica muy bien porque y otro pariente después decidió estar, digamos, como parlamentario. Pero no siempre es esa la discusión que se da de fondo, y yo creo que el tema es que yo comparto plenamente que tienen que existir inhabilidades, ¿no? Inhabilidades porque en Chile no somos tantos millones de personas, y resulta que tenemos, está siendo investigadas situaciones de tráfico de influencia en las cortes, en otras designaciones, etcétera. Entonces tenemos que ponerle más ojo a este tema de que no pueden todos los sistemas estar influyendo en todos los otros sistemas. No sé si me explico. El sistema legislativo no puede influir tanto en el político no puede influir tanto en el legislativo, y en el judicial, etcétera, etcétera. No sé si me... yo no entiendo... ¿Qué quiero decir? Yo por lo menos lo entiendo muy bien. Un poquito endogámico. Sí. No, yo lo entiendo muy bien porque hay una cosa de sentido común. Los notarios no eligen a los parlamentarios. No. En cambio, los parlamentarios sí tienen incidencia en la elección de los notarios. Por lo tanto, quien llega primero al cargo debería tener algún tipo de consideración o de matiz en ese punto, así que yo lo entiendo muy bien, aparte de la mención que usted hacía a que esto pasara a ser parte de la alta dirección pública. Lo que pasa es que ahora la alta dirección pública también, ojo, y por eso es que uno dice, oye, pero la inhabilidad debiera seguir existiendo, porque resulta que el Senado también ratifica a los consejeros para la alta dirección pública. Sí. Entonces es cierto que usted no va a estar metido en la terna, pero usted va a ser el que va a definir los perfiles que van a llegar a la alta dirección pública, como senador o senadora. Senadora tiene... Por eso digo que se empieza a complejizar la situación, por eso es que yo creo que hay que hacer discusiones más profundas, y por eso es que comparto plenamente que tenga que existir el criterio de la inhabilidad. Sí, es precisamente lo que estamos tratando de explicar en esta entrevista. En los tiempos que corren, ¿tiene sentido que existan cargos vitalicios? Yo creo que no. Ya, pues estoy hablando de los notarios también, ¿no? Usted misma tiene que repostular si quiere seguir siendo senadora.
después te cuento si quiero seguirlo siendo, ¿no? Pero me parece que efectivamente tiene que haber repostulación. Pero mira, yo te diría que uno de los temas, una de las reformas fundamentales que genera la ley que se está tramitando de actualización de notario es precisamente ponerle tope de edad al ejercicio de ser notario conservador o archivero. Y yo creo que eso ha generado alta resistencia. Tal cual cuando se puso en discusión si acaso los jueces de la Corte Suprema también tenían que tener tope de edad. Y a mí me parece que es de toda lógica y de sentido común discutirlo al menos, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué el resto de los chilenos y las chilenas tiene que tener edades de jubilación y el resto no tiene? Y algunos cargos en particular no tienen, no tendrían. Yo creo que sí, que hay que discutirlo. Sí, yo sé que nos vamos a salir de la discusión, pero lo pienso también a propósito de nombramientos como el Consejo de Defensa del Estado. Yo en general no veo que haya problemas con las reelecciones, si es que hay un órgano competente que así lo estima, pero nuestra sociedad, senadora, cambia más rápidamente que lo que cambiaba hace 40, 50 años atrás, por lo tanto es bueno preguntarse si las personas que la institucionalidad define para determinados cargos en determinados momentos siguen siendo las adecuadas 20 años después, ¿no? Lo digo en ese sentido como más general. Sí, no, yo también me lo pregunto incluso en el ámbito de la política. Uno no siempre es bueno para todos los escenarios. O sea, hay escenarios que requieren gente más unitaria, hay escenarios que requieren gente con más identitaria, en fin. O sea, yo creo que en general hay que darse ese espacio, digamos, de flexibilidad. Ahora, lo que yo creo que tú tienes que matizar en esa discusión en esa reflexión que tú haces, si me permites, es que efectivamente los tiempos de reelección o los periodos de estar en un cargo no sean tan cortos que no te permiten estar pendiente del trabajo, por así decirlo, ¿no? Y no estoy hablando por los parlamentarios, lo estoy hablando por las otras designaciones. A muchos les preocupa de que no sean exactamente el mismo periodo que un gobierno, porque pueden ser solo designados, entonces solo trabajar para un puro gobierno y no sé qué, entonces que queden traslapados entre uno y otro gobierno. Pero yo te diría también que se fortalezcan las instituciones. Te voy a poner otro ejemplo. O sea, ¿de qué sentido tiene que yo que designe cargos si a los 2-3 años esa persona decidió salir de ahí y se va a otro lado? Y resulta que después a otro lado, entonces empiezas a picotear en todas las instituciones y resulta que no le doy cuerpo y identidad a una institución. Por ejemplo, lo estoy pensando a propósito del mismo ejemplo que tú pensaste, el Consejo de Defensa del Estado. A mí me gustaría que tuviera cambio de abogados cada 2 días. O sea, yo esperaría algo que fuera súper institucional, ¿no? Y que se traspasara, independiente, digamos, de la flexibilidad y los cambios del país, que traspasara como la identidad institucional que permitiera efectivamente resguardar los intereses del Estado. Lo vemos en la presidencia de la República, 4 años sin reelección, creo que a la larga es más disfuncional. Sería mejor o un periodo más largo sin reelección o un periodo corto con una reelección, no sé, pero en 4 años uno no creo. Sí. Fueron parte de las cosas que también se discutieron y que lamentablemente, como se hizo debate sobre otros temas y no sobre estos temas en el marco de la primera convención constitucional, eran temas que teníamos que haber discutido ahí. Yo creo que es efectivamente relevante discutir el diseño institucional político de nuestro país en ese ámbito. Estamos conversando. Lo que pasa es que como tú tocas intereses, todo el mundo se siente rápidamente muy tocado y se niega al debate, ¿no? O hace una caricatura de la propuesta. Bueno, por eso el tema de los notarios había que explicarlo, al menos en parte, en su trasfondo. Estamos conversando esta hora con la senadora por la región metropolitana del Partido Comunista, Claudia Pascual. Senadora, a propósito de identitarios y unitarios... Perdona, solo que quería, para terminar ese tema, solo quería decir una cosa. A mí, yo quiero rescatar un ámbito que está puesto en esta ley de notarios, y es que también tratar de hacer como ley pareja, ¿no? Para todos los ámbitos. Y quiero decirlo porque actualmente, por ejemplo,
el conservador de bienes raíces de Santiago no se puede dividir, y sí los conservadores de otras regiones. Entonces, yo creo que esos temas nosotros también tenemos que discutirlos bien a fondo, porque es bien chistoso que para unos temas salgan todas las regiones en contra de la metropolitana, y en este tema que a mí me parecía de toda lógica que se hicieran a la regla general, no. Sí. Senadora, cambiando de tema, a propósito de unitarios y identitarios, ¿cómo ve el modo en que hasta el día de hoy, estoy hablando hoy día lunes 12 de agosto, el tema de Venezuela parece tensionar al oficialismo? No es que parece, lo tensiona, ¿no? O sea, de hecho, el senador Jaime Quintana, que no es cualquier senador porque es presidente de su partido, dijo ayer en una entrevista, y voy a leer textual el titular: si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, veo muy difícil renovar un pacto con ellos. ¿Qué diría usted frente a ese tipo de señalamiento? Mire, yo lo primero que diría es que en general nuestra política o nuestras opiniones en materia internacional no están dando cuenta de los esfuerzos y nuestras definiciones en materia nacional. Entonces a mí me parecería bien complejo que un partido le exija solo a otro partido que cambie una posición en materia internacional, porque nosotros también podríamos buscar otras diferencias internacionales que tenemos y también exigirlo, ¿no? Y yo creo, si usted me permite, que estamos todos un poco, por cierto, preocupados por la situación, obviamente, y que se espera que obviamente se muestren las actas y que quede y que se despejen las dudas, y si no, que se hagan procesos que permitan evitar cualquier situación de confrontación que termine con el pueblo, obviamente enfrentado, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que yo pondría cuáles son las ideas que para nuestro país estamos buscando. Y en ese ámbito siento que entre nosotros no sé si valen las amenazas. Yo creo que estamos en momentos que internacionalmente, a nivel global y en nuestro país, los riesgos, las amenazas de la ultraderecha, del conservadurismo, de los populismos derechistas, por así decirlo, son sumamente reales y ciertos como para darnos gustos de dividirnos por temáticas que no son lo que le estamos proponiendo a nuestro país. Porque que yo sepa, ninguno de nosotros como Partido Comunista ha planteado que nuestro modelo de sociedad más justa es lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Y cuál es su mirada sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, senadora? Yo creo que es complejo, yo creo que es muy complejo. Claramente hay una pérdida de adhesión en el marco de las últimas elecciones. Es complejo porque efectivamente toda idea de que propugna una sociedad más justa, etcétera, etcétera, que no termina de cuajar, es muy difícil para todos quienes levantamos estas banderas, ¿no? Porque nos cuesta también mucho más aunar fuerzas y aunar miradas para seguir luchando en contra de las desigualdades y por sociedades más justas. Entonces, claramente lo miro con mucho cuidado y espero que efectivamente termine el escrutinio como corresponde. Y si el escrutinio no diera confianza a la comunidad internacional, ¿qué diría usted? Mira, es tanta política ficción, sí, pero quiero rescatar... es una pregunta con altura de mira, senadora. Usted sabe que acá tratamos de no quedarnos... Sí, yo sé que es con altura de mira, pero a veces esa altura de mira hace que yo tenga que decir algo para lo cual no es necesariamente justo el día y la hora en que estamos hablando, pero yo creo que los esfuerzos que está haciendo los gobiernos y los presidentes en particular de Brasil, México y Colombia son esfuerzos que hay que apoyar. Senadora Claudia Pascual, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen día y una buena semana. Muchas gracias, Patricia, que estés bien. Ahí estaba Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista por la región metropolitana. Estuvimos hablando del tema de los notarios, pero también estos temas de política internacional y en especial el de Venezuela, que alimenta algunas tensiones al interior de los